Dios les bendiga. Gracias a Dios por este momento en que nos permite Dios, a través de este medio, en este domingo en particular, de compartir la palabra de Dios. No estamos en el templo por las razones de que nos cortaron la luz, no porque no hayamos pagado, sino porque ocurrió un accidente. Nuestro árbol que está frente a la iglesia cayó un brazo y cortó de tajo así los cables que vienen del exterior hacia el interior de la iglesia. Dios mediante, durante los transcurso de los siguientes días podamos tener ya la oportunidad de regresar a las instalaciones. Comisión Federal de Electricidad pues nos permita regresar. Mientras tanto, aquí estamos, seguimos predicando la palabra de Dios. En este tiempo pues nos hace recordar el estar aquí en tiempo de pandemia, que no es muy grato recordarlo, pero aquí estamos. Y en todo tiempo dice la palabra de Dios que tenemos que predicar su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos das la bendición, Señor, de en todo tiempo, Señor, y lugar poder hablar de tu palabra. Ayúdanos pues con la dirección de tu Espíritu Santo. Permite que el corazón nuestro sea de bendición al reescuchar tu palabra, Señor, pero también al emitirla. Ayúdame en ello y que el corazón oyente lo ponga por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Les decía que la semana pasada seguíamos con este mensaje de que Jesús es supremo y tenemos que, en verdad, meternos de lleno a la doctrina de Jesús, a la doctrina de Dios, porque hay muchas ideas falsas que se están metiendo dentro de nuestras mentes y corazones y en las iglesias y en mucha gente que aún no conoce de Dios, pero que se va con la finta, e incluso a cristianos que oscurecen su vida por tanto ruido que escuchan, que se apartan de Dios. Por ello, regresando al tema de la semana anterior, en Colosenses capítulo 1 del 14 al 20, aquí estamos de nuevo. Y repito, durante la semana tuve muchas interrupciones y ruidos que no me permitían concentrarme en Dios, en mi familia, en mi salud incluso, en la palabra, pero también en la iglesia. Entiendo que siempre habrá ruidos para distraernos de nuestro enfoque que hemos decidido seguir y que es nuestra esperanza, Jesús. Ahí estamos enfocados ahora mismo, así que debemos esforzarnos, pese al ruido interior o el ruido exterior, en alimentar nuestro espíritu. Mi oración, como siempre, sigue siendo que nuestras familias, sus familias, sean conocidas por apoyarnos en la voz de Dios en todo el caminar de nuestra vida, no nada más en momentos que uno pudiera decir ahora es tiempo de andar con Dios. No, todo el tiempo, en bonanza o no, en circunstancias buenas o no. Y quiero que recordemos que Pablo les narra esta hermosa imagen de quién es realmente Jesús a la iglesia de Colosas, y él allí les dice lo hermoso, les dice lo grande y poderoso que es Jesús. Y era necesario que se los recordara para que se esforzaran en aprender, en conocer, incluso memorizar, vivir y compartir quién es Jesús para ellos, pero también para toda la humanidad. Ya que dentro y fuera de la iglesia se profesaban falsas enseñanzas acerca de Cristo y estaban provocando pues división, dolor, desánimo, mucha frustración en la gente de la iglesia, pero también en la ciudad. Batallar con estas cosas, lidiar ante la adversidad de las falsas enseñanzas, es un gran desafío para el cristiano. Y algo debemos hacer. ¿Y saben qué? Lo que hicieron ellos, los cristianos de Colosas me refiero, lo que ellos empezaron a hacer, y me encanta porque es un desafío para nosotros. Ellos empezaron a reenfocarse en Jesús por el bien de sus vidas, por el bien de sus hogares, por el bien de la iglesia, pero también por el bien de su ciudad. Es decir, decidieron regresar a Dios, y eso me encanta. Ya se los dije la semana anterior, es muy fácil, a medida que avanzamos por la vida, oscurecer la imagen de Jesús en nuestras vidas, como si nos pusieran tapaojos. Y esos ruidos internos y externos nos nebulizan y no nos permiten ver con claridad quién es Jesús. Y no lo vemos como debe de ser, como cuando recién nos entregamos a Jesús.
Por ello, no mirar a Jesús como Él quiere ser visto. Ese es el propósito del enemigo. ¿Y quién es tu enemigo? Tú lo conoces. Hay ruidos internos que te hacen ver que el enemigo no quiere que mires realmente a Jesús. Y el propósito del enemigo usa muchos ruidos que el mundo ofrece para desviarnos, para desvirtuarnos y oscurecer la esencia, quién es Jesús realmente. La semana anterior, recordarán, mencioné algunos de tantos esos ruidos. Nada más mencioné 5. Nuestra educación, nuestros antecedentes religiosos, prejuicios personales, los dolores, incluso nuestra vergüenza de pecado. Estos y otros más nos hacen mirar así como de reojo, como no queriendo claramente a nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Así que necesitamos quitarnos las cosas que están oscureciendo la forma en que miramos a Jesús. Necesitamos deshacer lo que sentimos y aceptar el desafío a reiniciar nuestro entendimiento de quién es realmente Jesús. Vale preguntarnos, ¿y quién es Él? Nuestra única esperanza es Jesús. No tenemos a nadie más. Al leer los versículos 15 al 20, cosa que les pido que abran sus Biblias para leerlo, dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Versículo 20 nada más. Con este pasaje, entre nosotros, al compartir esto, lo único que intento es animarles para que apliquen en su vida lo que hoy nos está diciendo Dios. Y espero que les dé claridad acerca de quién es Jesús y quién es para ti. Lo primero que Pablo está diciendo es que Jesús es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Pablo está diciendo que Jesús es Dios. Esa palabra que se menciona aquí, imagen, no significa que sea una representación o una copia. Esa palabra imagen literalmente significa en griego exactamente. Es decir, Jesús es exactamente Dios. Y Jesús se escucha fuerte. No es un líder de la moral. No es ningún maestro de la religión. No es una sola figura histórica. Él es Dios. Y porque Él es Dios, puedes grabártelo por favor en tu corazón. Puedes escribírtelo en tu mente. Jesús es más grande de lo que podemos pensar o imaginar. Todos amamos por naturaleza, pero como seres humanos tenemos la tendencia a discutir y pelear contra Dios, contra Jesús. ¿Por qué somos así? ¿Por qué solo amamos una parte de Él, pero no queremos que se meta mucho a nuestras vidas? Y si eso quieres, de que Dios no se meta en tu vida, ¿sabes una cosa? Jesús no se va a meter en tu vida, no se va a meter ni en tus asuntos. ¿Sabes por qué? Porque tú lo decidiste. Y Jesús respeta tu decisión. Y eso es grandeza de Dios. El respetar el libre albedrío el tuyo y el mío. Si tú no quieres a Dios que se entre a tu vida, no va a intervenir. Es tan grande Dios, es tan grande Jesús, que no interfiere en ninguna área de tu vida si así lo decides. Regularmente solo queremos que se meta cuando nos urge una necesidad, ¿sí o no?
Y no nos damos cuenta que día a día conviene que Jesús esté en nuestras vidas, esté en nuestro hogar, esté en nuestro matrimonio, esté en nuestra ciudad. Somos como ese bebé espiritual caprichudo que solo en ciertos momentos nos gustaría mirar a Jesús y pedirle ayuda en esos momentos de apuros. Pero estoy aquí para hacerte saber que Jesús es más grande que tu propia comodidad o bienestar, o tu propia conveniencia. Escucha esto atentamente. El amor de Jesús por ti es más grande. Su gracia es más grande, su misericordia es más grande, su justicia es más grande que cualquier caos o problemas que estés viviendo. El mundo que vivimos es pequeño ante su grandeza porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Es Dios en toda su plenitud con nosotros. Luego continúa diciendo la palabra: Jesús es el primogénito sobre toda creación. ¿Qué significa esto? Bueno, que Jesús es supremo, que Él está para siempre en el puesto número 1. Él es el capitán, Él es el jefe, Él es el primogénito. Y eso no significa que Él fue el primer ser creado. Cuando la Biblia habla de cronología, aquí está hablando de cronología, no está hablando de otra cosa. Hay quienes lo confunden, esta interpretación de ser creado, como si fuera, perdón lo que dije anterior, como si fuera cronológicamente, así fue como fue creado. No. Cuando aquí dice la palabra de Dios, cuando habla de primogenitura, lo que está hablando aquí no es de tiempo, está hablando de supremacía. Y siempre lo ha sido y será supremo. Necesitamos reflexionar. Necesitamos profundizar esto en nuestra mente y nuestro espíritu. Jesús es el número 1. Eso significa que hay un número 2. Esos somos nosotros. Él es el conductor del asiento principal. ¿Recuerdan la canción de la semana pasada? Él es el conductor. Es más, Jesús no sabe ser copiloto. No es su naturaleza. Su don es ser supremo, piloto. Tengo una confesión que hacer. Escúchenla, por favor. No soy un mal chofer. Creo que no soy un mal chofer. Y creo que no lo he sido hasta el día de hoy. A lo largo de 47 años de manejar automóviles, he tenido algún tipo de retroalimentación para mejorar mi posición de chofer. Si yo no estoy conduciendo y siento que quien maneja va demasiado lento, créanme que quiero agarrar el volante y guiarlo más rápidamente. Y si tú vas manejando y yo voy de copiloto y vas demasiado rápido a tal grado que te desvías del trayecto original, yo siento unas ganas de indicarte que te detengas un momento para que rectifiques tu ruta. No te diré nada, pero te diré: te equivocaste, rectifica. ¿Por qué menciono lo anterior? Porque eso nos sucede como cristianos. Solo son mensajes de alerta, solo son mensajes de advertencia. En la vida cristiana, si quieres vivir una relación con Jesús, te tengo noticias, prepárate. A Jesús le incomoda ir en el asiento del copiloto. Y no se diga si va en el asiento trasero, no se diga. Es natural que le incomode dichos lugares porque por naturaleza Él es el número 1 en el reino. Por naturaleza Él es quien debe estar en el volante y tú y yo a un lado de Él. ¿No te parece que sería mejor? Él tomando el control de nuestra vida y nosotros acompañándole. Lo que tú digas, Señor, a donde tú me quieras llevar, Señor. Y saber eso, a mí en lo personal, para mí eso es una gran noticia. Jesús de piloto y yo acompañándolo, y Él guiándome, aconsejándome. Me encanta esa idea, esa imagen de un supremo Dios. Si le permitieras a Jesús que esté a cargo del volante de tu vida, sería una carrera de vida
vaya, asombrosa para ti y para mí. Sería una carrera de Fórmula 1, la mejor. ¿Por qué? Porque el piloto sería el siempre supremo, Jesús. Sería mucho mejor de lo que nadie sabe más sobre tu vida y comprenderías más sobre cómo ama tu vida nuestro piloto supremo. En una ocasión, aprendiendo de otros a saber manejar, en una ocasión 2 familias viajaban en caravana a cierta ciudad, subiendo la Rumorosa. Cada una de las familias en su respectivo carro, y en su respectivo carro el papá al volante. Hubo un momento en el que el carro que iba atrás le pitaba y le pitaba al que iba adelante, hasta que por fin este último se detuvo. Allí escuché a un sabio padre de familia decirle a otro, que era bien necio: si quieres matarte tú por la forma en que vas manejando, hazlo. Pero antes, entrégame a tu familia para llevarla sana y salva a tu hogar. Hermano, hermana y amigos, si estás manejando precipitadamente tu vida, detente un momento. Detente, por favor. Detén tu caminar y escucha a Jesús. Deja que Él tome el lugar que a Él siempre le ha pertenecido. Y tú, acompáñalo, déjate llevar. Tal vez no lo sabías, pero ya te enteraste. Deja que Jesús hable en tu matrimonio. Deja que Jesús te hable sobre tu trabajo. Deja que Jesús hable de tus finanzas. Deja que Jesús intervenga en tus frustraciones. Déjale mostrarte lo que Él quiere que conozcas en su palabra. Jesús, miren, Jesús no es buen copiloto. No es su lugar. Jesús es el líder más increíble, si se lo permites. Deja que Él sea en tu vida para que sigas adelante bajo la guía de su presencia y de su palabra, de la Biblia, y te lleve a su hogar. Pablo también nos dice que en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, fíjense, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué está diciendo Pablo aquí mientras nos da una imagen de Jesús? Él está diciéndonos que Jesús, así subrayado, es el creador. Él está detrás de todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. Él está debajo de todas las cosas. Esas palabras en el griego significan que no hay nada en esta tierra que Jesús no haya puesto su huella digital y decir: yo lo hice. Eso significa que el hermano y la hermana que está a tu lado en este momento, o frente a ti o atrás de ti, llevan la etiqueta hecho por Jesús. Significa que este mundo que tú vives, que lo sientes, que lo hueles, que lo tocas, este mundo palpable, pues, en los 5 sentidos, este mundo, sabes bien que se está cayendo. Y Dios lo ama. ¿Y saben por qué ama a este mundo Dios? Porque este mundo fue hecho en Jesús. Por eso ama este mundo y el universo entero. Me rompe el corazón cuando escucho a la gente decir que Jesús ha perdido el control. Yo solo sonrío con dolor. Y nos vamos con la finta creyendo que así es, que Dios perdió el control. Reconozco que eso es natural de alguien que no conoce de Dios. Es natural que alguien así sienta miedo. Pero no permitamos que nosotros como cristianos ese miedo nos atrape, nos confunda, que no paralice nuestro corazón. Cuando la realidad es que Jesús está allí,
en medio del caos que nosotros mismos hemos provocado. ¿Por qué? Por no dejar que el Supremo Rey tome el lugar que le corresponde. Y el mundo lo que ha hecho: ponte en otro lugar, pero no aquí, que a Él le corresponde. No hay una autoridad en el universo que no esté bajo la autoridad de Jesús. Es cierto, hay un poder en la tierra, pero no es poderoso como nuestro Rey Jesucristo, porque Jesús es el Creador. Él está por encima de todas las cosas. Me encanta cómo continúa diciendo que todas las cosas también han sido creadas por medio de Él y para Él. Para Él. Qué hermoso es saber que Jesús hizo todas las cosas para Él. Todas las cosas para Él. Y hay muchos cristianos que batallan con eso. Jesús es la respuesta a la antigua pregunta: ¿qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y la respuesta es lógica y contundente: es Jesús. Entonces, si en este momento tu vida no la vives por Jesús, si sigues sentado hasta el final de tu existencia en el asiento del piloto principal, significa que no has comprendido que fuiste creado, fuiste creada, que fuiste hecho, que fuiste hecha por el propósito, con un propósito que Dios ya tenía para ti. Y todo tu ser no está siendo usada para ese propósito. Si es que no has dejado al piloto, al Supremo Rey de Reyes, señores y señores, sentarse en el lugar que le corresponde en tu vida. Perdón que te lo diga. Si así es tu realidad, de poner a Jesús en otro lugar, no en el que le corresponde, perdóname, pero tu vida es un desperdicio de vida. Tengo un buen amigo, tiene herramientas, muy buenas herramientas. Nos pusimos a hablar hace 2 semanas. Él arregla lavadoras, secadoras, refrigeradores. Y le ofrecí nuestra destartalada lavadora porque ya no la puedo arreglar. Y le dije: oye, ¿sabes qué? Yo ya no sé qué hacer con ella. Llévatela. En mis manos sería un desperdicio si la dejo aquí en mi casa, porque no sé cómo usarla. Tú tienes unas manos y unas herramientas que sabes usar, haciendo con ellas lo que quieras, porque para mí esto es un desperdicio. Y tú sí sabes qué hacer con ella. Arréglala, úsala. Es más, es toda tuya. De la misma manera podemos hacer de nuestra vida un desperdicio sin las manos de Jesús en nosotros. Deja que Dios meta sus manos a tu vida. Puedes jugar deporte, puedes trabajar, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no lo haces por Él, tu vida es un desperdicio. Por ello te lo ruego, hazte un favor, haz que tu Hacedor, quien te creó y quien te puso el sello hecho por Jesús, deja que Él haga de tu vida una vida mejor. Solamente entrégasela a Jesús y deja que Jesús arregle de ti lo que tenga que arreglar. Permítele usar sus manos. Permítele usar su mejor herramienta. ¿Y cuál es su herramienta, pastor? Su gracia, su amor, su misericordia, con propósitos de renovarte y usarte con gracia y autoridad. Entrégale tu vida a Dios, porque cuando le entregas tu vida a Cristo, empiezas a vivirla como todos los días. Sin embargo, de una manera inexplicable, entra en tu entendimiento lo profundo del sentido y significado del propósito de Dios para tu vida, y comienzas a comprender que todas las cosas creadas fueron creadas por Él y para Él, incluyendo tu vida misma. Les invito ahora a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios que Él, Jesús,
es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Escúchalo bien. Y escúchalo con toda confianza y con toda tu fe. Todas las cosas están juntas por Él. Todas las cosas están hechas juntas por Él. Quizás digas, pero pastor, es que las cosas se sienten más divididas como nunca. Bien, yo te responderé. Jesús está sosteniendo todo. Cada átomo, piénsalo bien, cada elemento se mantienen unidos solo por Jesús. Este líquido que tengo aquí, este líquido que tengo en mis manos, es agua. Pero ¿quién tiene el hidrógeno y los dos elementos de oxígeno juntos? Tú lo acabas de decir, Jesús. Gracias a Jesús, gracias a Él, pues tengo una botella con agua. Sin Jesús, esta cosa, lo que está dentro, incluso esto, se evaporaría, se me va de las manos. Sin embargo, sigue siendo agua. Jesús sigue manteniendo el H2O allí juntitas, aunque sea vapor. Eso es lo mismo en tu vida. Es lo mismo en tu familia, en tu matrimonio. Eso es lo mismo en tu situación de salud laboral y financiera. Eso es lo mismo en lo de tu futuro. Es lo mismo en nuestra sociedad. Las cosas, escúchenme por favor, las cosas en este mundo de hoy son dolorosas. Y lo entiendo. Pero te tengo buenas noticias. Jesús, por su naturaleza, promete sostener todas las cosas. ¿Te das cuenta de eso? Él tiene al mundo y al universo en sus manos. Él tiene al mundo y al universo. Tu situación está en sus manos. Tu vida está en sus manos. He oído a amigos que hablan sobre el odio. Y más en la actualidad. Odian todo lo que han vivido en este mundo. Odian vivir la época que estamos viviendo. Y les he dicho, estoy aquí para hacerles saber que Jesús también odia todo lo que sucede en este mundo. Tanto lo que sucede en tu corazón como en los corazones que se han apartado de sus caminos, que se han apartado de sus mandamientos. Pero aquí están las buenas noticias. Jesucristo no solo tiene un corazón de unidad. Nuestro Señor Jesús nos tiene en su corazón. Él tiene fuerza en sus manos y tiene compasión por cada uno de nosotros. Solamente haz lo que Él solo puede hacer: amar. Ama, y ama con propósito, es decir, ama para cambiar lo que hay que cambiar. Ama para corregir lo que es injusto. Y ama, pues para seguir adelante. Imagínate caminar con odio toda la vida. No, ni con amargura tampoco. Así que aprendamos quién es el supremo Dios, Jesús. Siguiente enseñanza. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí dice que Jesús es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Cabeza del cuerpo de la iglesia. Esto es más que una lección de biología, ¿eh? Cualquier cosa sin cabeza está muerto. Cualquier cosa con más de una cabeza, vaya, es un bicho raro. La iglesia siempre fue destinada a ser guiada por Jesús. Él es la cabeza. Jesús es nuestro líder. Y la iglesia, nuestra comunidad de fe, debe asegurarse siempre que Jesús sea el que vivimos como congregación, para que nos use con su gracia y para gracia. El saber, fíjense, el saber el por qué y para qué somos iglesia, es entender que el liderazgo de Jesús
nos guía con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de compasión, de justicia y misericordia. Y deseamos que todo lo anterior se haga sentir en este lugar, en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que estés. Y oramos para que se haga sentir en tu propia vida, en tu propia familia, matrimonio y en todo el mundo. ¿Saben por qué no debe haber iglesia muerta y fría? Piénsalo poquito. ¿Por qué no debe haber iglesia muerta y fría? Porque Jesús es la cabeza, y mientras Cristo siga siendo cabeza de la iglesia debe seguir caminando vívidamente. Continúa diciendo la palabra de Dios. Jesús es el principio, el primogénito de entre los muertos. Eso no significa que Jesús haya sido primero que resucitó. Recordemos, Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento realizaron un milagro de resurrección. Ya lo habían hecho. E incluso en la historia de Jesús, Lázaro resucitó. Así que cuando dice que es el primogénito, no está diciendo que fue el primero para ser resucitado. Una vez más, no se está hablando de cronología, está hablando de supremacía. Es decir, Jesús es el más grande. Tiene total y absoluto poder de resurrección. Él es el rey eternamente, Él es el campeón, Él es eternamente invicto. Jesús es el vencedor del pecado, Él es quien venció a la muerte. ¿Qué me importa qué batalla estemos teniendo en este momento como personas, como familia y como sociedad? Jesús está allí, invicto. Jesús es el piloto, Jesús es la cabeza de la iglesia y tendrá la final victoria, y ahí está nuestra esperanza. Es decir, sobre la muerte, Jesús tendrá y tiene la última palabra. Sobre la inflación o la recesión económica que estamos viviendo en la actualidad, Él tiene la última palabra. Sobre una circunstancia que estés viviendo o situación difícil, Jesús tendrá la última palabra. No te vas a salir con la tuya. Jesús tiene la última palabra. Puedes decirle a tu situación en particular, hagamos este ejercicio por favor. En este momento, ignoro tu situación, pero puedes decirle a tu situación que estés viviendo, la que sea, decirle así, en el nombre de Jesús: basta. Jesús tendrá la última palabra. Díselo. No te ahogues en tu situación, en tu circunstancia. Jesús tiene la última palabra. Él tendrá la última palabra sobre el clasismo que se vive fuertemente hoy en día. Tendrá la última palabra sobre los conflictos bélicos. Tendrá la última palabra sobre tus conflictos familiares, sobre las ideologías. Aunque se pavoneen las ideologías ahorita, Jesús tendrá la última palabra. Jesús está en victoria. No se nos olvide que Él es supremo. Él es el supremo. Y Él es quien va a ganar con poder. El cristiano, lo que nos motiva a vivir es que tenemos esperanza en el supremo. Esa es nuestra esperanza. En el vencedor, en el ganador, en el supremo rey. Ahí está nuestra esperanza. Y por eso seguimos caminando con Cristo. Finalmente, mientras Pablo termina esta imagen de Jesús ahí en Colosenses, él también plasma en nuestra mente una declaración. Dice la palabra: por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas. Reflexionemos en este punto, por favor. Jesús vino a la tierra y no vino a empezar, se dan cuenta, otra religión. Ni siquiera a vencer a un montón de gente. Jesús vino a reconciliar lo que le pertenece, a reclamar lo que le pertenece de una manera conciliadora. Vino, dice la Escritura, que a reconciliar las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Y echa a volar tu interpretación bíblica de lo que quiere decir esto. Para mí,
Jesús vino a hacer las paces con su sangre derramada sobre la cruz entre el cielo y la tierra, es decir, entre el número 1 y el número 2 que somos nosotros. Démonos cuenta, Jesús es más grande de lo que pudiéramos pensar. Jesús es supremo. Nuestro Señor Jesucristo es creador. Él es guardián del universo. Nuestro supremo Rey es el propósito de la vida. Y Jesús mantendrá todas las cosas juntas. Jesús es el líder de esta iglesia. Jesús está en victoria y Jesús es y será nuestro reconciliador en un día donde necesitamos la reconciliación más que nunca. Y decir que Jesús es un reconciliador es comprender que hay una división entre el cielo y la tierra. Hay una división entre el ser humano y sus relaciones con sus semejantes. Jesús viene en medio de esta situación para ser nuestro reconciliador. Jesús es el director. Jesús es el jefe principal. Jesús es el presidente de reconciliación. Nos invita a que no dejes que se suban en este tour que el mundo ofrece un viaje turístico de odios, desavenencias e inconformidades. No permitas que durante el trayecto se suban eso en tu caminar. Jesús es buenísimo haciendo lo que Él solo puede hacer. ¿Qué cosa, pastor? Reconciliar. ¿Qué hace Jesús? Toma a los enemigos y los transforma con sus preciosas manos y los convierte en hermanos y hermanas. Toma una situación imposible y la convierte en un testimonio de su gracia como no lo habíamos experimentado. Las buenas noticias son que Jesús es el reconciliador entre una humanidad de la tierra pecadora y un Padre perfecto en el cielo. Es decir, Él hace dos cosas: una reconciliación vertical entre el cielo y la tierra, pero también una reconciliación al pie de la cruz, una reconciliación horizontal entre los seres humanos. Jesús es un reconciliador y necesitamos esa reconciliación más que nunca. Les recuerdo una vez más esa canción cristiana de género country, de la cual tiene mucha enseñanza, que la mostramos la semana anterior. Hay mucho mensaje en ella. Al terminar el mensaje, deseo que la volvamos a escuchar. Recuerden, está en inglés, pero está subtitulada en español. Y para mí, y espero que así haya sido y sea para ustedes, de bendición. Pero también no solamente una de bendición, sea un desafío. Y como termino con desafíos, les digo esto: ¿permitirías a Jesús en tu corazón y en tu hogar para que Él tome el control y te lleve a su eterno hogar? Ahora que ya sabes que Jesucristo es grande y amoroso, ¿aceptarías que Jesús tome el lugar que le corresponde y que tal vez por desconocimiento o necedad se lo habías entregado a algo o a alguien más? ¿Aceptarías experimentar la paz que solo en Jesús la puedes tener? ¿Eliges servirle, adorarle con humildad y sencillez de corazón? ¿Anunciarás las buenas noticias de que eres amado por Jesús? Les invito a que inclinen su rostro o cierren sus ojitos para hacer una oración al propósito del mensaje que el Señor nos dio hoy. Amado Dios, Señor Jesús, gracias por ser nuestro supremo Dios. Y perdónanos, Señor, por no entregar el volante de nuestra vida, el control de nuestra vida a ti. Hoy, Padre Santo, en lo particular, realmente quiero entregártelo y confirmarlo una vez más, haciendo esta oración, Señor. Solo quiero ser guiado por tu presencia.
Si hay alguien más que quiere hacer esta oración suya, que la esté practicando contigo, Señor. Y dile a Dios, Señor, toma el volante de mi vida y llévame a tu hogar por siempre y para siempre. A pesar de mi necedad y de todo aquello que me avergüenza, te pido perdón. Y te pido perdón porque no me había dado cuenta que no eras el centro de mi vida. No me había dado cuenta que no estabas en el asiento indicado. Tú no sabes ser copiloto. Y te pido perdón, Señor. Toma tu lugar y guíame por tus caminos y cumple tu propósito en mí. Y en tus manos usa mi vida con tus herramientas de gracia, de piedad, de compasión, de justicia, con esas herramientas de utilidad dirigidas por tus preciosas manos. Te ruego que seas el centro de mi vida y hagas de mí, Señor, un fiel instrumento para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Dios mediante podamos seguir compartiendo el mensaje desde las instalaciones de la iglesia. Y oren por eso. Un apapacho. Buen provecho.